frente a una pantalla. Partidas que parecen no terminar nunca. Avanzar, ganar, volver a empezar. Hoy, jugar ya no es solo un juego. Cada vez hay más chicos y adolescentes que pasan gran parte de su tiempo conectados tanto a las computadoras como celulares y como consolas. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando el entretenimiento se convierte en un hábito y el hábito en una dependencia? En este documental vamos a recorrer distintas miradas en cómo impactan los videojuegos tanto en la educación como en las familias y como en la salud mental. Jugar no es un problema en sí. El problema es cuando esta adicción, este videojuego, empieza a ocupar más espacio tanto a nivel emocional como a nivel cotidiano y a nivel mental. Para entender cuándo esto deja de ser un pasatiempo y empieza a ser una adicción, hablamos con Valeria Romero, psicóloga especializada en adolescentes y niños. Ella nos va a dar un punto de vista más allá de lo que sucede detrás de la pantalla. La adicción a los videojuegos, o por lo menos lo que entiendo como adicción a los videojuegos, es cuando los videojuegos pasan a ser algo que el adolescente o el niño o el joven necesita sí o sí y que lo atrapa de tal manera que no lo deja hacer otras cosas. Ahí yo creo que es cuando hablamos de una adicción. Lo que le impide de alguna manera es sociabilizar, es optar por otras alternativas de juego, de diálogo, de comunicación, cualquier otra cosa que no lo mantenga en esa situación. La adicción es cuando ya depende sí o sí de esa situación o de ese estímulo para sentirse de alguna manera feliz, contento, alegre o estimulado justamente. Lo que sucede es que después de ese momento de adicción sobreviene cuando eso ya no está y ese estímulo desaparece, o hay un papá, un adulto, alguien en el colegio que cuarta eso, que le dice, bueno, hasta acá. El chico queda justamente como si fuese una droga, en una situación de abstinencia en donde no sabe qué hacer, porque perdió ese estímulo, perdió eso que lo mantenía todo el tiempo estimulado, conectado con la dopamina a full. Creo que las mayores consecuencias emocionales y cognitivas que genera este tipo de adicción, bueno, en la educación lo saben más los docentes, ¿no? Pero el tema de la atención, el déficit atencional, o sea, también en casa, lo que vemos en los adolescentes es que no pueden sostener la atención constante en otra cosa, ya sea un diálogo, una conversación, un juego, porque necesitan de nuevo de este estímulo que los esté atrayendo todo el tiempo, que les dé algo. Y lo que genera emocionalmente creo que es retraimiento, falta de ganas, falta de motivación. No le encuentran motivación a nada, a la vida en general, a estar con un otro, a relacionarse, a estar en la naturaleza, a jugar. Empiezan a perder, se vuelven apáticos, generan mucha ansiedad. Entonces cualquier otra situación, aunque no estén con un videojuego o con una pantalla, cualquier otra situación, pretenden que le suceda lo mismo, pretenden que le genere la misma satisfacción, la misma dopamina, y como no genera, porque hay un montón de situaciones en la vida que requieren de procesos, requieren de tiempo, de paciencia, entonces cuando no le genera lo mismo que le genera una pantalla o el mismo estímulo que le genera una pantalla, se desesperan, no saben qué hacer. Pero creo que en la pandemia esto empeoró y se lo vio. Tengo muchas colegas psicólogas que han atendido casos años después de la pandemia, 2021, 22, 23, todavía con adolescentes tristes, con problemas de ansiedad, adolescentes que han sufrido las consecuencias de haber vivido ese periodo de una manera que lo han sufrido, digamos, y bueno, las secuelas fueron importantes, desde ataques de ansiedad, ataques de pánico, intentos de suicidio, tristezas profundas que no las podían manejar, y la verdad que fue un periodo bravo que creo que dejó secuelas en todos y que todavía se están trabajando esas secuelas. Los videojuegos no solo impactan en la vida familiar, sino también se hacen notar desde el aula. Para entender cómo esto influye en la vida escolar de los chicos, hablamos con Florencia Gentile, docente de nivel secundario, que ella nos va a contar su visión detrás del escritorio. En los colegios donde se permite el uso de dispositivos,
sobre todo computadoras, para trabajar, para usar el Classroom, para cuando los libros están digitales, a los profes se nos complica un montón saber si realmente del otro lado de la pantalla los chicos están jugando o están realmente leyendo o haciendo una actividad que tienen que hacer. Entonces, claro que influye en el comportamiento porque muchas veces nosotros pensamos que los chicos están súper trabajando y de repente escuchás el sonidito de un ruido que ya conocemos, que son los inicios o los finales de los juegos, o alguno grita un gol, o alguno grita un ítem, o alguno grita un código, y te das cuenta que te están haciendo trampa. Pero influye un montón en la concentración de los chicos, porque entre estar escuchando a un profesor hablando cosas que quizás no les interesa a esta altura de su vida y jugar un jueguito en línea con sus amigos, obvio que como adolescente vas a elegir jugar. Entonces influye porque tienen algo con que distraerse mucho más interesante a la cabeza de un adolescente que quizás el contenido de una materia. Y además enfocarse les cuesta, porque como están tan acostumbrados a tener el multitasking, como que cuesta un montón que los chicos se enfoquen en una sola cosa cuando les pedís que hagan un resumen o que hagan alguna actividad puntual. Y nos pasa que nosotros enseñamos y después cuando querés verificar el aprendizaje te das cuenta que enseñaste durante 1 hora y aprendieron 3 minutos, porque el resto del tiempo estuvieron jugando, chateando o usando el celular o usando algo que tenían en la computadora. Para muchos adolescentes, los videojuegos no son solo un pasatiempo. Es una manera de sociabilizar que ya es parte de su rutina e incluso puede llegar a ser un refugio. Para esto charlamos con Francisco Argenti, un joven que vivió muy de cerca esta experiencia, y vamos a hablar un poco sobre el mundo gamer, sobre qué lugar atraviesan los videojuegos hoy en día en su vida y además cómo impactó y cómo influyó la pandemia en este tema. Hoy en día no juego mucho a la computadora por la facultad, el laburo. No tengo tanto tiempo como solía tener antes. Antes sí era una persona que jugaba bastante. Si tengo que poner un número de cuánto fue mi máximo de horas, yo diría que habrán sido 8 o 9 horas seguidas en la computadora, sin pausa de nada, de jugar, estar en Discord con mis amigos, y ahí estaba todo el día, o sea, incluso en medio de las clases virtuales estaba jugando juegos. Era crónico, la verdad, porque era eso, o sea, me despertaba, dormía poco, dormía mal, estaba en mi cuarto, todo apagado, con la computadora prendida, con el mic de fondo, esperando a ver si decían mi nombre como para decir presente o decir alguna boludez, y después seguía jugando al Counter, al Fortnite o lo que sea. Hubo una época en la que capaz sí me quedaba jugando con la compu antes que salir a juntarme con amigos, pero ya hoy en día no me atrapan los juegos como tal vez me atrapaban antes. Disfruto más la compañía de estar con alguien, jugar una partida de truco, jugar a la pelota, y hoy en día no me pasa como me pasaba antes de decir no, me quedo con la compu total, ¿para qué voy a salir? Como mi única fuente de luz era la pantalla de la computadora con los juegos, hizo que yo fuerce mucho la vista, llegando al punto de tener que usar anteojos. Y es más, cuando me fui a hacer el examen de los ojos, me dijeron esto es por la pantalla azul, porque no tenías ninguna protección, no tenías otra fuente de luz que no sea la computadora, estás en un punto sin retorno donde tengas que usar anteojos a no ser que te operes o uses lentes de contacto. Yo creo que como consejo creo que es algo genial como para jugar de vez en cuando, para disfrutar con amigos, pero sin olvidarse de ver esas mismas personas en la vida real. Me arrepiento, sí, pero siento que si eso no hubiese pasado hoy en día no estaría disfrutando como lo disfruto. Después de escuchar estas voces me quedo pensando en lo fácil que es desconectarnos de los de afuera, desconectarnos tanto mentalmente como físicamente, del tiempo que pasamos frente a la pantalla y todo lo que dejamos de lado. El fin de esto no es atacar a los videojuegos, sino entender el rol que ocupan en nuestras vidas y en especial en la vida de los más chicos. El problema no es jugar, es saber cuándo realmente hay que parar y poner el límite. Y la pregunta que me queda resonando es, ¿los chicos estarán jugando o se estarán escapando?